Buen día, mi nombre es Embel Nofre, expediente 2013-103165 y voy a presentar mi parcial número 2 de control de calidad. Nuestra primera pregunta del parcial es ¿cuál es el plan aplicado para cada uno de los proveedores? Tenemos tres proveedores, el proveedor A, el proveedor B y el proveedor C, el cual nos dan un N mayúscula, que sería exactamente el lote. Para el proveedor A tenemos que el lote es de 2000 unidades. Nos dan un LTPD de 5%, nos dan un beta de 10% y nos dan un P' de 1%. Para este proceso, para poder calcular exactamente qué es lo que nos pide el N minúscula y el C, solo se busca en la tabla 1211 de Dodge Roaming para el muestreo simple para un LTPD de 5%. Ubicándonos ahí en la tabla, nos damos cuenta que marca exactamente para las 2000 unidades un N minúscula de 130 y un C de 3. Al pasar al proveedor B, prácticamente se repite el mismo proceso, pero para esta vez tenemos que tomar en cuenta que el número de lotes de 4000 unidades y tenemos un AOQ de 2%. Al ir a la tabla 12,12 nos encontramos con las mismas tablas de Dodge Roaming que nos dice que para un LCPS o AOQL de 2%, nos ubica un N de 155 y un C de 5. Para el proveedor C sí es un poco distinto porque es a través del tanteo de C. ¿Qué quiere decir esto? Nos dan nuestro N, que son 500 unidades, y a través de los datos que tenemos utilizamos la tabla C de distribución de Poisson mediante el tanteo de número de aceptación, que sería la C. Entonces, empezamos a tantear por C igual a 0. Por tabla tenemos que exactamente para el 0,5, que sería nuestro 50%, por encima tenemos un 0,522 y por debajo un 0,497, cada uno con su N, su NP de 0,65 y 0,70 cada punto correspondiente. Para esto sacamos nuestra interpolación y tenemos nuestra X, que sería 0,694. Para poder calcular nuestro NP, que es lo que necesitamos para saber exactamente cuál es nuestra N, sacamos que con el dato de interpolación entre la probabilidad defectuosa, el porcentaje defectuoso, nos da que nuestro número de interpolación es 0,694 entre el 2%, que en este caso sería 0,02. Esto nos da un 34,7, que aproximándolos nos da un 35. Para confirmar esto, recuerda que nos dicen que nuestro número de lote tiene que ser mayor o igual a 10 veces nuestro número de muestra. Entonces aquí prolongamos eso y nos dice que N mayúscula mayor o igual que 10 veces la N minúscula. Entonces nuestra N mayúscula, que es 500, sería mayor o igual que 10 veces nuestra N. Nuestra N que nos acaba de dar es de 35 y lo multiplicamos por 10. Esto nos daría 350, dándonos cuenta que 500 es mayor que 350 y se cumple. Así que sustituimos y deducimos que nuestra N es igual a 35 para un C igual a 0. Al calcular un C1, tenemos un cálculo de 840. Al multiplicarlo exactamente por las 10 veces nos daría 84 y al multiplicarlo por 10 nos da 840, pasándose de nuestro número de lote. Esto no tiene referencia, así que nos quedamos con nuestra C igual a 0. Para nuestra pregunta B, nos dice que cuál es la fracción defectuosa asociada al nivel de indiferente de calidad del proveedor C. Recordando que nuestra C minúscula sería 0, nuestro NIC, que nos dice que es el 2%, y nuestra N minúscula es de 35. Entonces, yéndonos a tabla, nos ubicamos que
tenemos nuestro 2% que sería 0,02, por encima tenemos un 0,022 y por debajo tenemos 0,018, cada uno con un NP de 3.8 y 4. Entonces, exactamente ese 3.8, nuestro NP, nos vamos hacia la ecuación que tenemos a un lado, donde diciéndonos que el porcentaje defectuoso es igual a nuestro NP sobre N. Entonces tenemos que 3,8 y 4 lo vamos a dividir entre los 35, que nos da un resultado de 0,1086 y 0,1143 correspondiente. Eso como tal es lo que vamos a interpolar. Entonces interpolaríamos el 0,022, el 0,02 y el 0,018 con el 0,1086 y el 0,1143. Al sacar la interpolación tenemos que nuestra x será 0,1115. Esto se multiplica por 100 para tener que nuestra fracción defectuosa va a ser del 11,15%. Para nuestra C nos dice que para el proveedor C, ¿cuál es el nivel aceptable de calidad asociado a un riesgo del productor del 15%? Nuestro riesgo de productor es alfa, que es igual al 15%, recordando que para el proveedor C tenemos un C igual a 0 y un N igual a 35. Entonces nuestra NAC, con una fórmula de clase, nos dice que es 100% menos el alfa, o sea el riesgo del productor. Esto sería el 100 menos el 15%, nos da un NAC de 85%. ¿Cómo nos ubicamos? En tabla nosotros necesitamos ubicar dos puntos. Uno para el N como tal, para el NAC, que sería nuestro 85%, que está ubicado en nuestro eje Y. Y necesitamos nuestro punto en el eje X, que sería nuestro porcentaje defectuoso, para así poder tener nuestro punto en el espacio y trazar exactamente nuestro 85%, que sería nuestro punto NAC. Entonces, nos vamos hacia las tablas y tenemos que para un 0,85, sea un 85%, tenemos por encima un 0,861 y un 0,819, teniendo para cada uno un 0,15, un 0,15 y un 0,20. Ese dato como tal se divide entre nuestro número de muestra, que sería nuestro N de 35, dándonos un resultado para el 0,15 un 0,0043 y para el 0,20 0,0057. Ese va a ser los números que vamos a interpolar con los primeros, que serían el 0,861 y el 0,819, dándonos un resultado del 0,0047, que en este caso sería en porcentaje 0,47. Este sería exactamente nuestro porcentaje defectuoso para el NAC y trazaríamos exactamente nuestra curva y así quedaría nuestro punto. Para la D nos dice que para el proveedor A, ¿cuál es el riesgo del consumidor asociado a un LTPD del 6%? Recordando que para el A tenemos un N de 130 y un C de 3, igual a 3. Entonces, yéndonos a tabla para la interpolación, tenemos que para un 0,6, que sería nuestro 6%, tenemos por debajo el 0,0653 y por encima el 0,0592. Para ello, tenemos el 5,18 y el 3,01, dándonos un resultado de 4,89. Este exactamente sería nuestro porcentaje para el riesgo del consumidor, expresándolo de la siguiente manera. Tenemos nuestro 6% y tenemos nuestro 4,89%, ubicando exactamente nuestro punto de el riesgo del consumidor, que sería beta. Para nuestra pregunta E tenemos que cuál será la calidad a la salida del proceso de inspección del proveedor B. Recordando que del proveedor B tenemos un número de lote de 4000, un N minúscula de 155, un C de 5 y aparte nos dan de datos que tenemos un porcentaje defectuoso del 3%. Entonces, en una fórmula dada en clase tenemos que para el PA,
que es igual al N por el porcentaje efectuoso, sería igual al 155 por el 3%, que sería 0,03. Esto nos daría un 4,65. Exactamente ese es el número que vamos a buscar en tabla para poder sacar nuestra interpolación, ya que no está el número exacto en tabla. Entonces por encima tenemos el 4,6 y por debajo tenemos el 4,8, teniendo el 0,686 del otro lado con el 0,651. Nuestra X o nuestro número de interpolación sería 0,6772. Aplicando la fórmula dada en clase de A o Q, tenemos que el PA, que A o Q es igual al PA por la P', entre paréntesis tenemos que el 1 menos la división del N minúscula entre el N mayúscula. Esto nos daría, sustituyendo por sus números correspondientes, un resultado del 0,0195. Multiplicándolo por el 100% tendríamos que la calidad a la salida del proceso es de 1,95%. Tenemos que para la F nos pregunta que cuál es el número de unidades promedio que se espera inspeccionar para el proveedor B o del proveedor B, recordando que para el proveedor de B tenemos que la N es de 155, tenemos un PA ya obtenido en la pregunta anterior de un 0,6772 y un número de lote de 4.000 unidades. Entonces tenemos que por fórmula tenemos nuestro número de unidades promedio, que sería igual al N minúscula por el PA más la N mayúscula y entre por la resta del 1 menos PA. Sustituyendo cada uno por su número correspondiente o su valor correspondiente, tenemos un NP de 1396,166 unidades, promediando eso a 1396 unidades. Tenemos en nuestra pregunta G que cuál será el costo esperado del proveedor del plan del proveedor B si la inspección de una unidad cuesta $100 y el daño que una unidad mala le cuesta el proceso de fabricación de Quality SHA es de $1.000. Tenemos, recordando del proveedor B, que nuestro número de lote es de 4.000, nuestra N minúscula es de 155, nuestra C es de 5, nuestro porcentaje efectuoso es del 3%, o sea 0,03, y nuestro A o Q de 0,0195. Entonces tenemos en una fórmula que el costo total como tal es igual al costo de inspección por el número de unidades promedio más el N del lote por el A o Q por el costo de daño. Sustituyendo cada uno por sus valores correspondientes, tenemos un costo total de $217.616,6, que sería nuestro costo esperado del plan del proveedor B. En nuestra H nos dice la probabilidad de aceptación para el proveedor B, donde sea aceptable tanto para el proveedor como para la empresa. Entonces nuestra probabilidad de aceptación con un A o Q de un 2%. Tenemos nuestro número de lote que es de 4.000 y nuestro porcentaje efectuoso que sería el 2% o nuestro A o Q. Entonces en la tabla Dodge-Roman nos ubicamos con ese porcentaje de A o Q 2%, en un número de lotes de 4.000 nos refleja que tenemos una probabilidad de aceptación de un 5,5. Entonces tenemos una probabilidad de aceptación de 5% tanto para el proveedor y para la empresa. En nuestra I nos habla de un muestreo doble con un N de 5.000 unidades, un N1 de 200, un C1 de 1, un N2 de 200 y un C2 de 2. ¿Cuál es la probabilidad de aceptación de un lote del 3% defectuoso? Entonces, tenemos una fórmula expuesta que nos dice que el A o Q es igual al porcentaje de defectuoso por el PA1, que a la vez multiplica la resta del N menos N1, y más la suma
más el PA2 que multiplica el N menos el N2 menos el N1. Y eso a la vez se divide entre el N. Se sustituye los valores teniendo que para el P1 y el PO2 el PA1 sería igual al N por el porcentaje defectuoso, que sería 200 por 0,03, o sea, el 3%, y nos da 6. Para un C1, que sería nuestro PA1, en tabla nos da un 0,017. Y para el PA2, que sería en C2, nos da un 0,062. Entonces, sustituyéndolo en la fórmula general, tenemos cada valor correspondiente dándonos un AOQ de un 0,0022, o sea, un 0,22%. Utilizamos la fórmula de AOQ igual a porcentaje defectuoso por el PA, que multiplica a la vez el 1 menos la división entre el N minúscula sobre el N mayúscula. Despejando esa fórmula tenemos nuestro PA, dándonos así exactamente el 0,0764, un 7,64%, que sería la probabilidad de aceptación de un lote del 3% defectuoso. En la J dice que se van a evaluar lotes de 100 unidades mediante el siguiente plan de muestra. Entonces nos da N, que sería el de 100 unidades, con un N1 de 2 unidades para un C1 de 2 y un N2 de 3 unidades para un C2 de 3. ¿Qué hacemos? Nos dice que si ambas funciones se acepta el lote, si ambas fallan se rechaza el lote. Entonces ponemos que M1 es igual a 2, que significa que acepto, y el M2, que es distinto a 2, entonces rechazo, o sea falla. Entonces tenemos que por muestreo doble, tenemos que el M1 en la primera muestra, sumamos la segunda muestra para un N igual a 2, diciendo que si la M1 más M2 es igual a 2, acepto. Pero si el M1 más el M2 es distinto a 2, se rechaza. Igual que para la segunda inspección, que nos dice que con una unidad más, si funciona, se acepta el lote, y si no, rechazarlo. Entonces el plan es el reflejado aquí, dándonos que en esa segunda nos daría que en la segunda muestra, con un N igual a 3, nos dice que si el M1 más el M2 es menor que 3, lo acepta, pero si el M1 más el M2 es mayor a 3, entonces se rechazaría. Este es el plan para saber si se acepta o se rechaza el lote para ambas inspecciones. Por último tendríamos nuestra K, el cual nos dice que diseña un plan de muestreo simple cuya curva de operación pase por el NAC, que sería del 0,5% para un alfa de 5%, y también pasa por el LTPD de 2,445% para un beta de 10%. Entonces nuestra fracción defectuosa reflejamos aquí. Entonces el LTPD sobre el AOQ, que representándolo con sus valores correspondientes, nos dice que el 0,02445 entre el 0,005 es igual a un 489. Exactamente nos ubicamos en que por tabla en el PN, en el primer PN es de 6,68 y para el segundo PN es de 1,366 para un C igual a 3. Entonces nos ubicamos que para sacar AOQ, que es un 0,05, tenemos el N, que sería NP sobre el P', que es igual a 1,366 sobre el 0,005, dándonos un 273,2, o sea, un 2,73, el cual se refleja. Y en LTPD nos da un igual a un 0,02445, que es igual al porcentaje de efectos, o sea, N es igual a 6,68 sobre el 0,02445, que sería igual al 273,2.
Entonces, ubicándonos en la tabla, tenemos que al 95% nuestra NAC es 100 menos el 5%, que sería el 95%, reflejándolo a un 0,5%. Entonces tenemos nuestro punto NAC. Y para nuestro beta, tenemos que es el 10% en 2,445. Y ahí está reflejado en nuestra curva característica. Esto es todo mi parcial. Gracias.